Muy bien, bueno, pues vamos a pasar a Colinas y Ovejas, que en este caso lo va a presentar Samuel. Adelante, Samuel. Pues mira, en esta expansión aquí volvemos a tener un poco más de losetas. Volvemos al número de posadas y catedrales. Como veis, más o menos el número de losetas que hemos ido viendo hasta ahora fluctúan entre eso, entre 12, 18, 24. Como mucho la de Princesa y el Dragón, que eran 30, pero por ahí se mantiene el número. Aquí te viene otra vez una bolsita de tela para unos tokens, ¿vale? Que son 18 tokens, de los cuales hay 4 tokens que tienen una oveja, 5 tokens que tienen 2 ovejas, 5 tokens que tienen 3 ovejas, 2 tokens que tienen 4 ovejas y 2 tokens que tienen un lobo. ¿Vale? Y luego, como componentes, aparte de todos los que he dicho, tendríamos 6 meeples especiales, que serían los pastores, ¿vale? Un pastor de cada color para cada jugador. Entonces, en principio, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues simplemente tenemos eh, el tema de colocación de loseta normal y corriente, ¿vale? Y luego tendríamos la opción de colocar, en lugar de un meeple normal, un pastor, ¿vale? Entonces, evidentemente, el pastor solo se puede colocar en la zona de campo, ¿vale? No se puede colocar en ninguna otra zona de las losetas, ni en ciudades, ni en caminos, ni monasterios. Entonces, en nuestro turno, si nos decidimos en colocar un pastor de nuestra reserva, pues lo colocamos en la zona verde de la loseta que acabamos de colocar, y a continuación, en el mismo turno, podemos coger y robar de la bolsa sin mirar un token de los que hay. Si nos toca una oveja o más en ese mismo token, lo colocamos en ese campo verde. Entonces, en los turnos posteriores, ¿cómo funciona el tema del pastor? Pues funciona siempre que colocamos una loseta que continúa ampliando ese campo verde, podemos volver a robar otro token, ¿vale? Entonces, con la peculiaridad de que podemos arriesgarnos a que nos salga el lobo. En el caso que nos salga el lobo, lo perdemos todo, ¿vale? Perdemos todo todo. El pastor nos se devuelve y todos los tokens los perdemos. Entonces, eh, ¿cuándo puntuaríamos, digamos, ese prado con esas ovejas? En el caso que antes de que se acabara el juego, ¿vale? Consiguiéramos rodear esa zona verde del pastor, ¿vale? Por ciudades, caminos y tal, delimitar esa zona verde, ¿vale? Entonces así, una vez esté cerrado, pues sí que podríamos contar, digamos el número de ovejas que tengamos dentro, y volveríamos a recuperar el pastor y lo podríamos utilizar en turnos posteriores. Entonces es un poco así, se pueden conectar pastores, igual que los granjeros, se pueden conectar y todo eso, ¿vale? En ese caso. Luego, ¿qué peculiaridades tenemos en las losetas? En las losetas tenemos dos cosas. Una son las viñas, ¿vale? Y la otra son las colinas. Entonces, tenemos una distribución de losetas, de las cuales hay, si no lo digo mal, creo que hay 8 viñas, creo. 8 viñas, y creo que hay 8 colinas, me parece. Sí, hay 8 colinas y 8 viñas. Entonces, ¿las colinas cómo funcionan? Las colinas funcionan de la siguiente forma. En el turno que un jugador roba una loseta que contenga una colina, en ese mismo turno tiene que coger otra loseta sin mirar cuál es, ¿vale? Y colocarla debajo de la loseta de la colina. Y a continuación, pues puede colocar en esa loseta un meeple suyo. ¿Para qué sirve eso? Eso a nivel visual se verá una pequeña elevación en el tablero, ¿vale? Y simplemente, solamente sirve en el caso que ese meeple comparta una ciudad o un camino, ¿vale? Sirve para desempatar si están al mismo número de meeples. Es decir, si yo tengo un meeple que está en una ciudad con colina y está en la misma ciudad que mi contrincante, como los dos empatamos, que cada uno tiene un meeple, como el mío está en una colina, esa ciudad me llevaría los puntos yo, ¿vale? Pero si, por ejemplo, mi contrincante tiene un big meeple, como hemos hablado antes, que equivale a 2,
y yo solo tengo un normal meeple, que equivale como 1. En una colina yo perdería, aunque estuviera en una colina. Por lo tanto, hay que pensar muy bien cuándo o cómo lo vas a utilizar la colina, sabiendo eso, que simplemente es para desempatar en el caso del mismo número de meeple, si no, no sirve. Y luego, en el caso de las viñas, simplemente las viñas que estén alrededor de un monasterio, cuando ese monasterio se complete, aparte de sumar los 8 puntos, incluido el monasterio, que serían 9 en total, por cada viña que está alrededor del monasterio, cada viña son 3 puntos extra que se llevaría ese monje. ¿Vale? Simplemente es como un detalle que tiene. Entonces, ese sería un poco el resumen de la expansión. De acuerdo. Una pregunta. El pastor es una figurita como si fuera un meeple, pero esto trabaja aparte de los meeples. No tienes por qué haber un meeple como con el constructor, por ejemplo, No. en el que lo colocaría solamente si hay un meeple. Y además no son incompatibles con otro pastor de otra... Exacto. Exacto. Tú lo colocas en un prado verde, ¿vale? Esto es independiente de los granjeros y todo eso. Tú lo colocas en un prado verde que puedes conectar con otro prado que tengas con otro pastor. Pero aquí, por ejemplo, el efecto, o sea, el tema de las colinas, aquí sí, porque, es decir, como solo hay una posibilidad de un pastor por jugador, o sea, no puede ser que yo tenga 2 pastores y otro 1, sino siempre tendremos el mismo número de pastores. Aquí sí que puedes jugar con las colinas. Si pones un pastor en una colina, pues en el caso que se conectaran diferentes prados con rebaños, pues para llevarte todos los rebaños de todos los pastores. Para que me entiendas, si somos 4 jugadores, imagínate que conectamos los 4 un mega prado con rebaños. Pues imagínate que yo solo estoy en la colina y el resto no. Pues yo me llevaría todos los puntos de todos los de todos los rebaños. Que no lo he dicho, pero los puntos simplemente es el número de ovejas que hayan. Si son 8 ovejas, pues serían 8 puntos. Y eso simplemente. ¿Pero se comparten las ovejas o cada pastor tiene las suyas? No, se comparte todo, claro. Cuando tú conectas, tú te llevas los puntos de... O sea, todos se llevan los mismos puntos. Es como Carcassonne normal. Sí, y puedo conectar habiendo otro pastor, pero no puedo meter un pastor donde ya hay otro pastor, ¿no? En teoría no, como en Vale. Carcassonne. Como... O sea, hay incompatibilidad con los meeples, hay incompatibilidad con los pastores, pero sí puedes conectar dos prados que tenga cada uno un pastor. Exacto, como la regla típica de Carcassonne de toda la vida, de el meeple por loseta y cada uno por su lado, y luego si se conectan, entonces sí, a posteriori. Sí que pueden compartir en el caso que luego se conecten, sí. Uh-huh. Voy a dar paso a Héctor, que me pedía la palabra. Cuidado, Samuel, que las colinas no afectan a los pastores. Ah, pues vale, pues entonces lo he hecho mal. O sea, vale, pues entonces nada. Esa es la pregunta del quiz. La primera corrección en todo lo que llamo de ya es que ya no tengo el cerebro ya frito ya. Es por la hora. Tengo que decirle a los oyentes, porque no lo saben, que son las 1:15 de la mañana. Y seguimos. Pues entonces nada. Comento una cosilla sobre las ciudades. Sí. En esta expansión, aparte de lo de las colinas, que son chulas, lo que pasa es que las de C1 eran más visibles que las de C2. Estas son un poco más disimuladas porque se ven una banderilla roja y la gente generalmente se despista. Entonces, en esta expansión introdujeron unos nuevos diseños de ciudades, ¿vale? Que son como, imagínate, mazacotes, pero que la parte de abajo de la parte de campo llega hasta la mitad del borde del otro lado. O sea que realmente hay 2 ciudades triangulares que se tocan en un punto y son independientes, ¿vale? Y existe la versión de mazacote de este como convertido el campo que llega hasta el punto central del lado opuesto, ¿vale? De ciudades, y el inverso, el que es un gorro triangular que llega hasta la mitad del otro lado, que es una ciudad, y tienes 2 campos separados que son triangulares. Y estas losetas son súper interesantes para colarse en campos y en ciudades de ahí de Costaillo. Claro. Y luego, pues nada, tiene ahí lo de las colinas, que te afecta a la ciudad, de los campos y a los caminos.
Y bueno, y tienes dos ciudades que son 2 tapas, pero que se tocan. Y esas justamente, por ejemplo, son especiales, no se pueden usar para castillos. Las ciudades estas que comento, que son como un mazacote que llega a la ciudad, que solamente se tocan en un punto, son asimétricas, de tal manera que si pones, hay 2 de esas, y si las pones lado con donde llega el campo, donde el lado con donde las ciudades se conectan en un punto con el otro, las ciudades quedan conectadas, o sea que se forman unas ciudades así con unos trozos estirados, muy raros, y que son generalmente divertidos de verlo con el tablero. Le voy a dar paso a Javi, que le toca, y después a Samuel en este caso. Dale, adelante, Javi. Solamente comentar que aquí vemos que vuelve a aparecer el típico put your luck, es decir, el coger y arriesgarse a coger pues más ovejas y para puntuar más, pero que nos puede salir mal y perder todas las ovejas si no sale el lobo. Eso, otra mecánica que quieras que no hace que digas, ¿qué hago? ¿Cojo o no cojo? Correcto, efectivamente. Cada vuelta de tuerca que le demos y cada expansión nueva introduce cosas diferentes, no es más de lo mismo, aunque las losetas sí pueden ser parecidas, pero incluso lo que ha dicho Héctor, también las losetas le dan una vuelta de tuerca, porque hay muchas maneras y combinaciones de hacer las cosas. Le voy a dar paso a Samuel, que pedía antes la vez. Simplemente comentar que lo que había comentado antes de las colinas y los pastores, en ese sentido es lo que decía Héctor, no sé lo que digo, en un granjero, ¿vale? O sea, los granjeros en este caso sí, es decir, si tú tienes un granjero, lo puedes poner en una colina y en el caso que se compartiera con otros, en el mismo número de meeples, tú te llevarías esa granja, ¿vale? No los pastores, pero sí en el caso de los granjeros. Y luego el tema del tipo de losetas, que como decía Héctor, que hay unas así un poco raras, que no las he comentado, porque es que si lo digo por voz va a ser un poco extraño, porque es que son bastante raras. Pero sí que es cierto que según cómo las coloques, pues se cortan ciudades o pueden unirse en una misma ciudad, pero hay muchos segmentos cortados de campo que está pensado expresamente para darle un poco de juego con el tema de lo que son los pastores y los rebaños, de poder ir cerrando campos rebaños de pastores y poder como facilitar un poco el recuperar el pastor. Y luego sí que creo que no lo ha dicho Héctor, que no es que sea oficial, pero que el tema de poder, cada vez que te sale una colina, robar coger otra loseta adicional para colocarla debajo sin saber cuál es, esto ya rompe un poco el tema de si tú sabes las losetas que hay. Claro, el hecho de ir quitando losetas y irlas poniendo debajo de la colina, claro, ahí te quedas como diciendo, ostras, ¿cuál habrá debajo? Quedan 3 curvas. No sé si me explico. Que esto como que el tema de no saber las losetas, pues que hay gente que esto no le puede gustar, ¿vale? Y lo entiendo. Entonces hay gente que lo que ha comentado de decir, mira, en lugar de utilizar losetas normales del tablero, esa segunda loseta que tengas que coger, en lugar de ser del juego, pues tener losetas en blanco de estas de planchas que venden en Kunko o de otro carcasón que no tenga nada que ver, y decir, mira, cada vez que salga una colina, pues cojo una loseta fuera, y así digamos que mantienes el mismo número de losetas en juego, y si tú estás haciendo el conteo y tal, pues no te rompe eso. Sí, mira, yo estaba esperando que saliera ya con la mano Héctor, porque la realidad es que estabas diciendo cosas que estabas picando directamente a nuestro amigo. Digo, yo tiene que saltar de un momento a otro, pero bueno, antes de nada quiero decir que para mí esto de coger una loseta y meterle debajo sin saber cuál es y ya perderla de vista es un poco de catapultitis, coño. Ya entra dentro del terreno de a tomar por saco la estrategia y el conteo de losetas. Aunque si es un mega carcasón, evidentemente no las vas a contar, pero quiero decir que es un poquito así. Bueno, voy a darle paso a Héctor y otra vez a Samuel. Nada, Héctor. Solamente comentar que aquí tenemos, en esta expansión vienen 2 monasterios pues para jugar con los viñedos, ¿vale? Y uno de ellos es una tapa con camino a la curva y un monasterio ahí, o sea que ya empezamos a tener cosas raras y lo único, bueno, eso es anecdótico. Lo que quería solamente comentar es que nuevamente lo de los viñedos tiene su gracia, porque te valen cuando completas un monasterio, pero al final de la partida no.
Entonces que esto es como aprovecha ahora o calla para siempre. Pues sí. Las losetas, la verdad que se van complicando cada vez un poco más, le dan más vueltas de tuerca y eso quizás sea mejor verlo en internet. No ya digo pues entiéndolo en el Google, sino visitando la Wikipedia, que pasó está, y ahí puedes ver toda la loseta. Vamos, yo lo estoy mirando aquí ahora, ¿eh? Sí, lo sé, porque tampoco te vas a saber todas de memoria, me imagino que la estás mirando, aunque de todas maneras sabes muchísimas cosas. Le voy a dar paso a Samuel, que me la pidió antes la vez. No, simplemente que antes no lo había comentado, que yo a esta expansión le tengo como sentimientos encontrados, porque esta es la última, digamos, Big Expansion que sacaron en C1 y fue la primera expansión que me regaló mi actual pareja. Entonces, claro, guardo la caja, le tengo como mucho cariño en ese sentido. Claro, por otro lado hay cosas que es lo que tú decías, Joaquín, el tema, por ejemplo, de las colinas, de tener que robar una loseta, de no saber qué loseta has quitado, sobre todo al principio. Eso te rompe un poco la estrategia, es un poco como un poco ruleta, ¿vale? No sabes qué va a salir. Entonces, pero el hecho de... Yo lo que me gusta es usar losetas que no sean del juego que estés usando, de otro, simplemente como para hacer el nivel S y poder utilizarlo como desempate, y ya con eso compensas. El tema de los viñedos es como un bonus, así un poco como decía Héctor, que si como te quedes sin completarlo, un poco como la catedral o la posada. Pero sí que es cierto que el tema del pastor con el tema este de, como decía Javier, del push your luck, de ir cogiendo y probar a ver si hasta cierto punto estaba un poco compensado, porque digamos que de todos los tokens que hay, solo 2 son de lobo, o sea, que favorece un poco el que te arriesgues a ir cogiendo. Pero aún así, ya te digo, no es una expansión en general que diga me encanta. O sea, es curiosa el tema de los pastores y tal, y es una expansión que yo creo que esta sí que puedes jugarla a 2 y tampoco canta mucho, o sea, no desentona mucho. Esta ya es como una expansión un poco a menos jugadores, pero sí que te digo que es como que se queda, para mí se queda como a medio gas, o sea, no acaba de convencerme del todo. Sí, te entiendo. Además, mira, la medicina a la catapultitis está en coger losetas en blanco, como decías, de Kunko. Pues mira, está bien. O meterle cualquier cosa debajo de la loseta. Pero bueno, si es otra loseta, pues mejor. Bueno, ¿alguien que quiera comentar algo? No hay manitas, así que entiendo que no.